Volví a casa y había un camión de mudanza en mi entrada. Mi propia familia lo había planeado por semanas. El ayudante del sheriff tenía su mano en mi hombro y me pedía que respirara. Recuerdo pensar que era extraño, que un desconocido en uniforme me pidiera que respirara en mi propia sala, frente a mi propia chimenea, mientras mi madre estaba a 6 metros de distancia en mi porche, gritando que yo estaba destruyendo esta familia. «Señorita», dijo el ayudante Hartman con cuidado, «necesito que mantenga la calma para poder ayudarla». Asentí, respiré, y en algún lugar entre una exhalación y la siguiente, algo dentro de mí cambió permanentemente, como un engranaje que encaja y nunca retrocede. Había pasado 31 años siendo la que cedía, la que se disculpaba primero, la que sonreía y se decía a sí misma que así funcionaban las familias, pero ya no en mi casa. Permítanme retroceder, porque necesitan entender qué tipo de persona era antes del sábado 14 de septiembre, para que puedan entender qué tipo de persona me convertí después. Creí en una casa pequeña en Pueblo, Colorado, la tercera de 4 hijos, excepto que éramos realmente 3 hijos, y luego Lidia. Lidia era la bebé por 9 años, lo que significa que existía en una familia diferente al resto de nosotros. La familia donde mamá finalmente se había quedado sin paciencia para las consecuencias. Para cuando Lidia estaba en la secundaria, nuestros padres habían dejado de ser padres y habían comenzado a ser fanáticos. Dejó la universidad comunitaria 2 veces. Tuvo a Owen a los 22 años con un hombre que se fue antes de la fecha de parto. Tuvo a Piper 2 años después con un hombre diferente. Historia diferente. Mismo final. Amaba a mi sobrina y mi sobrino. Quiero decirlo claramente. Owen tenía 7 años y estaba obsesionado con los dinosaurios de una manera casi espiritual. Piper tenía 5 años y te tomaba la mano sin preguntar, como si simplemente asumiera que querías tomarla. Ellos no eran el problema. Nunca fueron el problema. El problema era que mi familia había pasado 30 años tratando mi competencia como un recurso comunitario. Yo era la que obtuvo una beca, la que terminó su carrera en ingeniería civil, la que pagó sus préstamos estudiantiles a los 28 años y abrió una cuenta de jubilación a los 26. Y me compró un Subaru Forester porque entendía que las matemáticas de la riqueza son silenciosas, lentas y totalmente poco impresionantes a la vista. Alquilé un apartamento en Denver durante 5 años mientras ahorraba. No fui a cabo. No compré cosas que no necesitaba. Llevaba mi almuerzo. En 2021 compré la cabaña. 11 acres en las faldas de las montañas, a las afueras de Netherland, Colorado, a 45 minutos de mi oficina en Boulder, un arroyo que corría por el límite este de la propiedad y se congelaba cada enero en algo que parecía una escultura. 3 dormitorios, 2 baños, una chimenea de leña y un porche envolvente donde podía beber café y no escuchar nada. Nada por primera vez en mi vida. Costó $487,000. Puse $97,000. Mi nombre y solo mi nombre figuraba en la escritura. Mis padres me dieron $1,000 como regalo de inauguración. Compré un sofá con eso. Mamá me pidió que guardara el recibo por si alguna vez lo necesitaban de vuelta. Debería haber entendido todo en ese momento. No lo hice. Las señales de alarma llegaron lentamente, como siempre lo hacen. Comenzó hace 8 meses en enero. Lidia había estado alquilando un apartamento de 2 habitaciones en Colorado Springs con los niños, pero me llamó llorando un jueves por la noche, diciendo que su arrendador le estaba subiendo el alquiler en $600 al mes y que no podía pagarlo. «¿Tienes espacio?», dijo. Ni siquiera fue una pregunta. «Trabajo desde casa 2 días a la semana», le dije. «Necesito el silencio. Necesito mi espacio. Solo sería temporal. Contigo todo es temporal, Lidia». Hubo silencio, luego el sonido de un sollozo, y luego ella colgó. Mi madre llamó 20 minutos después. Mi madre no empezó con un hola. «Tu hermana va a estar en la calle», dijo, «con 2 bebés. Ella gana $38,000 al año y paga $100 de alquiler», dije. «Hay otras opciones. Fácil para ti decirlo con tu gran casa. Mi casa la pagué yo. Propiedad familiar», dijo mi madre, en voz baja, casi para sí misma, y luego cambió de tema, y lo archivé en la parte de mi cerebro donde guardaba las cosas que no quería ver. Esa frase, propiedad familiar, debía haberla tratado como una declaración de guerra, porque era exactamente eso. En febrero empezaron a subir los fines de semana, todo el grupo, mamá, papá, Lidia, los niños, solo de visita, decían, solo pasando tiempo juntos. Llegaban el viernes por la noche y se iban el domingo por la tarde, y las primeras 3 o 4 veces me dije a mí misma que estaba bien. Incluso era agradable a veces ver a Owen buscar fósiles a lo largo del arroyo. Pero luego empecé a notar cosas. Estaban mirando las habitaciones con demasiada atención. Mi madre se detenía en la puerta del segundo dormitorio y se quedaba allí con una expresión de evaluación. No del todo una sonrisa, algo más parecido a una valoración. Lidia caminó una vez por el límite de la propiedad mientras yo estaba dentro haciendo el almuerzo. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que solo estaba tomando el aire. Mi vecina, Eleanor Rowan, tiene 73 años. Es una maestra de escuela jubilada que ha vivido en la propiedad adyacente durante 22 años. Me horneó un pastel la semana que me mudé. Tiene una voz como la de un fagot y un compromiso absoluto con la verdad. En marzo, me llamó. «Alguien ha estado haciendo preguntas», dijo. 3 veces en 2 semanas. Una mujer con reflejos rubios, muy amigable, preguntando a los vecinos cómo estás.
si viajas mucho, si la cabaña se usa como alquiler. ¿Qué le dijiste? Le dije que te estaba llamando. Mis manos se enfriaron. Me senté con el teléfono por un largo momento. Esa es mi hermana, dije. Creí que podría ser. Llamé a Lidia. Ella se rió. Solo tenía curiosidad por tu vecindario, dijo. Dios, eres tan paranoica. Llamé a mi madre. No contestó. Me senté en mi sala esa noche y miré fijamente la chimenea y me dije a mí misma que estaba exagerando. Me dije a mí misma que mi familia era desordenada y dramática, pero no calculadora, no deliberada. Estaba equivocada. En abril, mi padre llamó y dijo algo que no registré como importante hasta semanas después. Sabes la propiedad del arroyo, dijo. Deberías investigar si podría subdividirse. No voy a subdividir mi propiedad, papá. Solo digo que podría valer la pena una segunda estructura, dependiendo de la zonificación. Pensé que estaba conversando. También me equivoqué en eso. Descubrí más tarde, a través de una solicitud de registros que presenté en octubre, que en mayo alguien había llamado al Departamento de Planificación de Netherland para preguntar sobre las variaciones de zonificación en mi propiedad. La dirección era la mía. La persona que llamó no dejó su nombre. Tengo una muy buena conjetura. La llamada llegó un martes por la tarde de septiembre. Estaba en una reunión con mi gerente de proyecto, revisando los cálculos de carga para la sustitución de un puente en la autopista 119, cuando mi teléfono zumbó. Luego volvió a zumbar, y luego sonó sin parar. La señora Rowan. Me excusé. Mara. Su voz apenas era un susurro. Hay un camión de mudanza en tu entrada. Uno grande, blanco. Tu familia está aquí. Tu madre, tu padre, tu hermana, los niños. Están metiendo cajas. Uno de los hombres dijo que se estaban mudando. Una pausa. Dijeron que tú sabías. No respiré. No parpadeé. Dije, llama al 911 si rompen algo. Y conduje. El camino de Boulder a Netherland es de 45 minutos en un buen día. Lo hice en 32. No recuerdo la mayor parte. Recuerdo cómo mis manos se veían en el volante, nudillos blancos, tendones visibles. Y recuerdo pensar con una extraña claridad clínica. Lo planearon. Esto no fue impulsivo. Esto fue planeado. Cuando llegué a la cima de la colina y vi mi propiedad, mi visión se volvió extraña en los bordes. Mi madre estaba de pie en mi entrada dirigiendo a dos hombres que nunca había visto a mi casa con un somier. Estaba usando sus manos como lo hacía cuando estaba a cargo. Pequeños gestos de director de orquesta, eficientes y satisfechos. Mi padre se apoyó en el camión de mudanza con los brazos cruzados, observando. Lidia estaba arrastrando una caja por mi puerta principal con el hombro, con expresión aburrida. La puerta abierta, simplemente abierta, como si fuera suya. Owen y Piper se perseguían entre mis pinos. Me estacioné y bajé. Mis piernas funcionaban mecánicamente. Mi madre me vio primero. Momento perfecto, gritó, agitando la mano. Necesitamos ayuda con las cosas pesadas. Caminé hacia ella y mantuve mi voz tan tranquila como pude. ¿Qué están haciendo? No fue una pregunta. Ella lo tomó como una. Ella sonrió. Esa sonrisa particular que ha usado toda mi vida. La que significa que está siendo difícil y adorable al respecto. Y ella dijo, nos estamos mudando, cariño. Tu hermana necesita espacio. Esta es una propiedad de la familia. Propiedad de la familia. Miré mi casa. Miré a los dos extraños que llevaban el colchón de mi hermana por mi puerta principal. Me diste $1,000, dije. Hace 3 años. Dinero es dinero, dijo. No seas mezquina al respecto. Lidia empujó la puerta principal, se dio la vuelta y lanzó por encima del hombro. La llave estaba debajo de la maceta, por cierto. Realmente deberías esconderla mejor. Entonces Owen llegó volando por el patio, con el pelo arenoso por todas partes, y me agarró del brazo. La abuela dice que me quedo con la habitación de la ventana grande. Dice que no te importará, les había dicho a los niños. Se había sentado con un niño de 7 años y una niña de 5, y les había dicho qué habitación iban a tener. Lo había hecho real para ellos. Lo había hecho un hogar para ellos antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Ese fue el momento en que dejé de ser alguien que cedía. Entré, pasé por encima de una caja en mi propio pasillo. Me encerré en mi oficina en casa e hice 2 llamadas. La primera fue a la compañía de cerrajería Randall en Netherlands. Un hombre llamado Randall en realidad contestó, lo cual me pareció un milagro. ¿Qué tan rápido puedes llegar?, pregunté. 2 horas. Pagaré el doble por una. Nos vemos en 50 minutos. La segunda llamada fue al departamento del sheriff del condado de Boulder. Me transfirieron 2 veces antes de que pudiera contactar a alguien que pudiera ayudarme. El ayudante Aaron Hartman, 8 años en la fuerza, con una voz tosca y eficiente. Le conté lo que estaba pasando. Escuchó sin interrumpir, lo que aprecié más de lo que puedo explicar. ¿Están en la escritura?, preguntó. No. ¿Tienen alguna documentación? ¿Un contrato de alquiler? ¿Un acuerdo legal? ¿Algo por escrito? No. ¿Han establecido residencia? ¿Han montado camas? ¿Hay comida en la cocina? ¿Artículos personales? Miré mi puerta. A través de ella podía escuchar los sonidos de muebles que se movían. Están trabajando en eso, dije. Hubo una pausa. Necesito decirte algo importante, dijo, y su tono cambió de una manera que me revolvió el estómago. La ley de desalojo de Colorado. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Si establecen residencia, colchones, ropa, comida, se complica.
Tendrían derechos de inquilino. La remoción requeriría un proceso de desalojo formal que puede tomar de 60 a 90 días. 60 a 90 días. Mi familia en mi casa por 60 a 90 días, porque no había llegado a casa lo suficientemente rápido. Lleguen aquí, dije. Por favor, estoy a 20 minutos. No los confronte sola. Esto es lo que hice en esos 20 minutos. Salí de mi oficina, caminé hacia la puerta trasera, la puerta lateral y la puerta del sótano, y cerré todos los cerrojos. Tiré y cerré todas las ventanas de la planta baja y las aseguré. Mi vecino Walter, contratista jubilado de 61 años, había instalado un segundo juego de cerrojos internos en todas mis puertas exteriores hace 2 inviernos. Después de un robo, a 3 kilómetros de distancia, había pensado que estaba exagerando. Deslicé cada uno de ellos. Luego caminé hacia la puerta principal, donde uno de los operarios de mudanza intentaba meter un segundo colchón, y lo bloqueé. «Alto», dije. Él me miró. «Esta es mi casa», dije. «Vuelva a ponerlo en el camión». Mi madre apareció detrás de él. «Mara, deja el drama». «Alto», dije de nuevo. Solo a ella esta vez. Me miró a la cara, y por un segundo titubeó. Aproveché ese segundo. Salí, cerré la puerta principal tras de mí y la cerré con llave. Ella recuperó la voz rápidamente. Pasó de dulce a viciosa en el tiempo que le tomó parpadear. «Abre esta puerta ahora mismo, Mara. Tenemos colchones aquí. Está oscureciendo». «¿Nos estás avergonzando?», chilló Lidia. Delante de los de la mudanza, mi padre se acercó al final, y su voz era tranquila, lo cual siempre era lo peor. Tranquilo significaba que ya creía saber el resultado. «Ella cederá», le dijo a mi madre, no a mí. Siempre lo hace. Me senté en el suelo de mi propia entrada, con la espalda apoyada en la puerta, el teléfono en la mano, y volví a llamar al departamento del sheriff. No lloré. Quiero ser clara en eso. Mis manos temblaban. Sí, sentí como si me hubieran quitado algo del pecho, pero no lloré porque no había tiempo para ello, y porque una parte de mí, finalmente, no estaba triste. Una parte de mí estaba lista. El ayudante Hartman llegó 19 minutos después. Era más alto que su voz, 1,88 m, metódico. El tipo de persona que evalúa una situación guardando silencio, en lugar de alzar la voz. Lo encontré en el porche con la carpeta. Había estado armando esa carpeta durante 8 meses sin saber por qué. Documentos de hipoteca, la escritura, declaraciones de impuestos sobre la propiedad, registros de seguros, el acuerdo de compra. Los tenía en una carpeta manila en mi archivador porque soy ingeniera civil, y entiendo que la documentación es la diferencia entre una pared de carga y una sugerencia. Hartman leyó todo. Me hizo 3 preguntas. Miró a mi madre, que estaba de pie en mi entrada con los brazos cruzados y la barbilla levantada, y dijo, «¿Vive usted aquí?». Ella se enderezó. «Nos estamos mudando. Esta es propiedad familiar. ¿Vive aquí?». Silencio. «¿Tiene documentación que pruebe la propiedad o algún acuerdo legal que le otorgue derecho de residencia?». Abrió la boca, la cerró. Hartman se volvió hacia mí, me devolvió mi carpeta y dijo con sequedad, «Esta es su residencia legal. Se le ha pedido que se marche varias veces. Si intenta entrar, se convierte en allanamiento de morada». Lidia empezó a llorar. Owen empezó a llorar porque Lidia lo hizo. Mamá me señaló con el dedo tembloroso. «Te arrepentirás de esto», dijo. «Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida». Cargaron todo de vuelta al camión de mudanza, mientras Hartman y su compañero, el ayudante Chen, 6 años en la fuerza, observaban desde la entrada. Tardaron 40 minutos. Mi padre pasó por delante de mí el último, la ventana bajada. «Esto no ha terminado», dijo. Se fue. Me quedé en mi jardín en la oscuridad y escuché el arroyo. Tenía razón, no había terminado. 3 días después, llegué a casa del trabajo y encontré marcas de arañazos frescas alrededor de la cerradura de mi puerta trasera. Profundas, como si alguien hubiera usado una palanca. La puerta había aguantado. Esos cerrojos internos de nuevo, pero el marco mostraba las marcas. La señora Rowan lo había visto todo. Estaba en su porche con su té vespertino, me dijo, y había visto la camioneta de Lidia aparcada al final de mi camino de acceso a las 2:15 de la tarde. Vio a 2 personas acercarse a mi propiedad desde la línea de árboles en lugar de por el camino de entrada. Una de ellas, dijo, era definitivamente Lidia. El otro era un hombre, robusto, de unos 30 años. Ella había tomado fotos con su Samsung Galaxy. Miré esas fotos durante mucho tiempo. Luego llamé a Margaret Ose. Margaret Ose, con un doctorado en jurisprudencia, es una abogada con sede en Boulder especializada en derecho de propiedad e inmobiliario. 16 años de práctica. Tiene una copia enmarcada de los Estatutos Revisados de Colorado, título 38, en su pared, y habla como si cada palabra fuera facturable por tiempo, lo cual yo respetaba por completo. Le mostré las fotos, le mostré la puerta, le mostré mi carpeta. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Quiero que entienda lo que intentaban. La posesión adversa en Colorado requiere, entre otras cosas, un uso abierto, notorio y continuo.
Lo que intentaron el 14 de septiembre fue establecer residencia bajo la suposición de que usted no actuaría lo suficientemente rápido para detenerlo. Cuando eso falló, pasaron a la entrada forzada. Esto no es una disputa familiar, señorita Lane. Esto es un patrón de conducta ilegal. ¿Qué puedo hacer? Presentar cargos por daños criminales por la manipulación de la cerradura. Solicitar una orden de protección civil, no una orden de violencia doméstica. Una orden de protección civil basada en la propiedad bajo el CRS 13445, que les prohibirá acercarse a su propiedad y documentar cada incidente a partir de este momento. ¿Qué pasa con mi sobrina y mi sobrino? Hizo una pausa. ¿Qué pasa con ellos? No quiero que se usen como justificación. Mi madre ya le ha dicho a la gente que abandoné a la familia. Dejé a los niños sin dónde ir. ¿Hay algún riesgo genuino para los niños? No. Tienen un hogar. El contrato de alquiler de Lydia no termina hasta enero. Entonces la narrativa no se sostiene. Sugeriría una breve declaración de hechos a cualquiera al que se le haya dicho lo contrario. Ya sabía a quién se le había dicho. La señora Rowan lo había mencionado. Mi madre había pasado 3 visitas diciéndoles a los vecinos que yo le había ofrecido compartir la cabaña, y luego había cambiado de opinión cuando ya era demasiado tarde para hacer otros arreglos. Había pasado semanas construyendo una historia en la comunidad antes de que yo pudiera contradecirla. Mi madre entendía a un nivel profundo e intuitivo que la reputación es infraestructura. La construyes antes de que la necesites. Y yo también. El 21 de septiembre, presenté una denuncia por daños criminales ante el sheriff del condado de Boulder. El asistente Hartman tomó la declaración él mismo. El 22 de septiembre, Margaret O.C. solicitó la orden de protección civil. La audiencia se programó para el 9 de octubre. El 23 de septiembre, envié una carta certificada a la dirección de mis padres y al apartamento de Lydia. La carta, redactada por O.C., declaraba claramente que la propiedad en 4812 Creekside Road, Netherlands, Colorado, era única y exclusivamente propiedad de Mara J. Lane. Cualquier intento de entrar, reclamar o grabar dicha propiedad sin autorización legal daría lugar a cargos por allanamiento de morada. Toda la comunicación futura con respecto a la propiedad debía pasar por el consejo. Mi madre llamó 47 veces en 2 días. Lo sé porque conté antes de bloquear el número. Lydia me envió una fotografía de Owen dormido con el pie de foto. Llora por ti. No entiende por qué su tía lo abandonó. Le hice una captura de pantalla. Se la envié a O.C. Ella la añadió al expediente. La audiencia de la orden de protección fue en una sala con paneles de madera en Boulder, un jueves por la mañana. Mi madre vino con una cronología escrita a mano. Lydia vino con Owen y Piper. Los niños se sentaron en el pasillo con una mujer de la iglesia de Lydia. La jueza era la honorable Patricia Fenn, 24 años en el banquillo, una cara que había escuchado todas las historias jamás contadas y había decidido, en algún momento del camino, simplemente mirar los papeles en su lugar. Mi madre presentó su caso. Habló durante 11 minutos. Dijo que yo había accedido verbalmente a que la familia se quedara. Dijo que les había hecho creer que la cabina estaba disponible. Dijo que se había gastado sus ahorros en el camión de mudanzas, $2,300. Dijo, basándose en mis garantías. La jueza Fenn escuchó. Luego miró mi documentación. Escritura, hipoteca, impuestos sobre la propiedad, las cartas certificadas, el recibo del cerrajero con fecha del día del intento de mudanza, la declaración jurada de la señora Rowan, 2 páginas, a espacio simple, firmada y notariada, la foto de las marcas de la palanca alrededor de la cerradura de la puerta trasera, el informe de daños criminales, el mensaje de voz que había guardado de mi madre, de la noche del 14 de septiembre, en el que decía, claramente y sin ambigüedad, sabíamos que te resistirías a esto, por eso lo planeamos para cuando estuvieras en el trabajo. Esto es más grande que tus sentimientos, Mara. Tenía ese mensaje de voz en una grabadora en mi bolsillo. Cuando Osai lo reprodujo a través del altavoz de la sala del tribunal, la sala quedó absolutamente en silencio. El abogado de mi madre, un hombre llamado Fisher, que tenía la energía de alguien que se arrepentía de una decisión profesional en tiempo real, no dijo nada. La jueza Fenn miró por encima de sus lentes a mi madre. Ha declarado que su hija accedió verbalmente a este acuerdo. Mi madre asintió. Y sin embargo, también dejó un mensaje de voz reconociendo que programó la mudanza para cuando ella estuviera en el trabajo, porque anticipaba su resistencia. Silencio. Esas 2 cosas, dijo la jueza Fenn, no pueden ser ambas ciertas. Concedió la orden de protección. Protección total de la propiedad. 500 pies. Todos los miembros de la familia inmediata, por 18 meses. También emitió una nota formal recomendando que el asunto de daños criminales prosiguiera, dada la evidencia de intento de entrada forzada. Mi padre, que se había sentado en la parte trasera de la sala del tribunal sin hablar, salió sin mirarme. Lydia reunió a los niños en el pasillo y escuché por la puerta abierta a Piper decir, «Mamá, ¿la tía Mara está en problemas?» Y Lydia dijo, «No te preocupes por eso. La parte de la comunidad llegó después, y fue, en cierto modo, la más difícil. Mi madre había hecho bien su trabajo». 4 de mis 5 vecinos tenían una versión de la historia, la versión en la que yo había prometido algo, y luego me había retractado.
donde los nietos fueron víctimas de mi egoísmo, donde la lealtad familiar había sido sacrificada en el altar de mi orgullo. Fui de puerta en puerta. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió eso. Humillante. Soy una persona privada. Siempre he creído que lo que sucede dentro de una familia debe quedarse dentro, pero mi madre ya había decidido hacer de nuestro conflicto un documento público. Solo pensó que ella tendría el control de la narrativa. Le llevé una sola hoja de papel a cada vecino, escritura, orden de protección, sin apelación emocional, sin postura defensiva, sin drama, solo. Esto es lo que es cierto, y esto es lo que ha sido documentado por un tribunal. Mi vecino, Tom, un electricista jubilado a quien le habían dicho que yo había dejado a los niños sin dónde ir, leyó el papel 2 veces. Sus hijos están bien, le dije. El contrato de Lydia dura hasta enero. Los niños no corren peligro. Él me devolvió el papel y dijo, eso requirió agallas. Walter, quien me había instalado los cerrojos interiores, no necesitó ser convencido. Él había visto las marcas del cincel antes que yo. Me estrechó la mano en la puerta. La señora, Rowan, cuando fui a agradecerle la declaración jurada, me tomó la cara con ambas manos y dijo, tú no eres el problema, nunca lo has sido. Casi me derrumbé entonces. Me mantuve firme hasta que regresé a mi coche. El cargo por daños criminales avanzó lentamente, como suele suceder. Una detective de la Unidad de Crímenes contra la Propiedad, la detective Rosa Palacios, con 11 años de servicio. El tipo de profesional que programa seguimientos antes de que tengas que pedirlos, confirmó que los daños en la puerta eran consistentes con el uso de una palanca. Encontró fibras en el marco de la puerta. Encontró una huella parcial de bota en la tierra blanda debajo del escalón trasero. En noviembre, el novio de Lydia, el hombre corpulento de unos 30 años de las fotografías de la señora Rowan, fue identificado a través de las redes sociales. Su nombre era Kyle Brett. Tenía un cargo previo por allanamiento de morada en el condado de El Paso hacía 3 años, lo que hacía que la situación actual fuera significativamente menos ambigua para el fiscal de distrito. Kyle Brett se declaró culpable de un delito menor de clase 2 por daños criminales, con una multa de $750 y 18 meses de libertad condicional. Lydia no fue acusada, no había suficiente para acusarla directamente, y yo no estaba segura de quererlo. Tenía 2 hijos que no eran responsables de nada de esto. Mis padres no fueron acusados. El correo de voz era evidencia de intención, pero no de acción. La ley es específica, pero la orden de protección se mantuvo. Esto es lo que ocurrió en los meses siguientes. Mi hermana encontró un apartamento de 3 habitaciones en Colorado Springs, más barato que su antiguo lugar, un vecindario más tranquilo y un mejor distrito escolar. Lo sé porque Owen me llamó en diciembre desde un número que no reconocí y dijo, con voz formal y cuidadosa, como la de los niños cuando intentan ser adultos: la abuela dice que no podemos hablar contigo, pero quería desearte feliz Navidad. Feliz Navidad, amiguito, le dije. ¿Estás enojada con nosotros? Nunca, le dije, ni un poquito. Colgó rápido, como si tuviera miedo de ser descubierto. Mi pecho hizo algo complicado que decidí sentir en lugar de nombrar. Mis padres se quedaron en silencio, de una manera que nunca había experimentado con ellos. No el silencio de la retirada, el silencio de la gente reagrupándose. Mi madre publicó 2 cosas en Facebook sobre niños que abandonaron a sus familias y lazos de sangre que se enfrían. Luego, aparentemente, alguien de su círculo de amigos, con mejor juicio, la convenció de no continuar. La publicación desapareció después de 4 días. Mi padre me llamó una vez en febrero. Dijo, espero que estés satisfecha. Le contesté, estoy trabajando en eso. Colgó, la cabaña está en silencio en invierno. Eso es lo que más me gusta de ella. El arroyo se congela y hace esos ruidos bajos y crujientes por la noche que solían inquietarme, y ahora se sienten como compañía. Reemplacé el marco de la puerta trasera por completo. Nueva cerradura, nuevos herrajes, nuevo cerrojo. Walter me ayudó. Lo hicimos un sábado y no me dejó pagarle. Así que hice chili, y comimos en el porche con abrigos de noviembre, y vimos la luz irse de las montañas. Empecé a ir a terapia en octubre. La doctora Anita Bora, 12 años de práctica, especializada en sistemas familiares y lo que ella llama el dolor específico de la separación familiar. En nuestra tercera sesión, dijo algo que desbloqueó algo en mí. No perdiste a tu familia el 14 de septiembre. Los has estado perdiendo durante 30 años. El 14 de septiembre es solo cuando lo descubriste. Me quedé con eso por mucho tiempo. Tiene razón. Sé que tiene razón. La cabaña, el arroyo, la propiedad. Nada de eso era realmente el punto. El punto era que yo había construido algo, lenta y silenciosamente, y completamente por mi cuenta. Y la gente que se suponía que me amaba, lo miró y pensó, nuestro. Nunca me habían visto a mí. Solo habían visto lo que yo podía proporcionar. Cuando entiendes eso sobre alguien, realmente lo entiendes. De la misma manera que entiendes un cálculo de carga o una prueba de estrés. Con la evidencia expuesta ante ti en blanco y negro, no puedes desaprenderlo. La orden de protección expiró a los 18 meses. No la renové, no porque lo perdonara todo,
No porque la puerta se hubiera curado, o la huella de la bota se hubiera borrado, o el mensaje de voz hubiera dejado de existir, sino porque había dedicado suficiente atención a personas que no habían dedicado ninguna de la suya a mí. La orden había cumplido su objetivo. Mi casa era mía. Mi nombre estaba en la escritura. Mi arroyo se congelaba cada enero y se descongelaba cada abril, y corría claro sobre rocas que habían estado allí 10.000 años, antes de que alguno de nosotros llegara a discutir a quién pertenecían. Voy al trabajo, vuelvo a casa. Preparo café en el porche por las mañanas cuando todavía está oscuro y veo los pinos iluminarse, y no le debo ese momento a una sola persona en la tierra. Eso no es frialdad. Eso es lo que se siente al vivir finalmente en un lugar que nadie puede quitarte. Mi madre dijo que me arrepentiría de esto por el resto de mi vida. Pienso en eso a veces. Cuando el café está caliente y la luz es buena, y el arroyo hace lo suyo en el valle, todavía estoy esperando que aparezca el arrepentimiento. Aún no ha llegado.